Yo creo que a nadie se le escapa la importancia que tiene la agricultura mediterránea como productor de alimentos. Es una actividad esencial porque garantiza el abastecimiento de alimentos básicos para la sociedad y proporciona además alimentos sanos, alimentos de calidad y a precios razonables para más de 500 millones de ciudadanos de la Unión Europea. Sin embargo, el potencial y los servicios que aporta el sector primario son significativamente más amplios de lo que inicialmente se conoce. En este sentido, desde Asaja Alicante siempre decimos que la agricultura despliega un papel multifuncional. Además de producir alimentos, además de producir carne, leche, huevos, lechugas, tomates, frutas y hortalizas frescas, que ya de por sí es una cosa muy importante, es una actividad económica que genera riqueza y es una importante fuente de demanda de mano de obra en zonas no urbanas. Importante este matiz, no es lo mismo generar empleo en zonas urbanas que tener una actividad que genera empleo en zonas no urbanas. Pero además crea paisaje, conserva el medio ambiente, reduce la huella de carbono y disminuye las emisiones de CO2. A la vez mantiene los ecosistemas, proporciona sostenibilidad, salud, beneficios para la naturaleza y las personas. Y la recuperación del autóctono, tradiciones, cultura, patrimonio cultural, gastronomía local. Y por si todo esto no fuera suficiente, conviene destacar que la agricultura y la ganadería constituyen una de las mejores herramientas que tenemos a día de hoy para prevenir los incendios forestales, esta lacra que tenemos de los incendios forestales. Al reducir la cantidad de matorrales secos, aumentar la humedad del entorno y crean, gracias a los campos cultivados, barreras físicas que actúan como auténticos y eficaces cortafuegos naturales. Por todas estas razones decimos que la agricultura constituye un valor estratégico de primer orden, diversificador y tiene un papel multifuncional que lo hace diferente al resto de sectores productivos. Por otra parte, y desde un punto de vista estrictamente económico, también queremos destacar lo que nosotros denominamos el efecto multiplicador. En el consumo final de los hogares de España, la demanda de productos agrarios es en torno a un 15%. Pues la demanda intermedia, es decir, aquella procedente de otros sectores en la que se utilizan como inputs los productos agrarios, es de un 66%. En consecuencia, de la producción dependen directa e indirectamente muchos sectores importantes y favorece de manera decisiva el intercambio comercial de productos e insumos con los consiguientes flujos económicos que se producen de manera natural. En este sentido, cabe destacar, entre otros, la industria agroalimentaria, la industria láctea, otras industrias como el zumo, el vino, aceite, conservas vegetales. También está directamente vinculado con la exportación, transporte, comercio, tanto al por mayor como al por menor, canal, oreca, investigación y desarrollo, industria química, productos fitosanitarios, de agua, intermediación financiera, etc. En definitiva, el mensaje que queremos transmitir en el Pleno del Consejo Económico y Social es que la producción de alimentos, que, como decía, ya de por sí es importante, junto con el papel multifuncional y su efecto multiplicador que acabamos de reseñar, convierte al sector primario en una actividad esencial sobre la cual se asientan los cimientos de nuestra sociedad y en un valor estratégico de primer orden imprescindible para el bienestar de todo el territorio. En segundo lugar, quiero referirme a la distinción entre el sector primario y el sector agroalimentario. Consideramos oportuno poner en contexto una realidad que a menudo pasa desapercibida y se confunde. El sector primario y el sector agroalimentario no son lo mismo. Con frecuencia se tiende a confundirlos o a incluirlos en las mismas estadísticas o a equipararlos como si compartieran una misma proyección económica, cuando en realidad representan mundos distintos con desafíos y oportunidades completamente desiguales. El sector primario comprende la producción, el campo, agricultura, ganadería y pesca. Por su parte, el sector agroalimentario es la industria de transformación y toda la cadena de valor de los alimentos. El sector agroalimentario ha alcanzado un dinamismo y un peso económico que no se refleja en el sector primario. Desde nuestro punto de vista, conviene tener rigor en estos contenidos, pues analizar la economía de la alimentación como un todo es un error
Tras estas grandes cifras macroeconómicas se esconde un sector que atraviesa una profunda crisis estructural, una crisis de rentabilidad que afecta principalmente a los empresarios del campo. La renta agraria en la provincia de Alicante, ajustada a valores económicos constantes, está por debajo de los obtenidos hace 30 años, cuando todos sabemos el coste de los factores de producción que se ha incrementado sustancialmente. Por ello, es imprescindible diferenciar ambos sectores, no solo desde el punto de vista estadístico, sino por lo que decíamos anteriormente, para diseñar políticas públicas que respondan específicamente a mitigar esta situación que atraviesa un sector tan importante como es la agricultura y la ganadería. Se asocia de manera exclusiva con la agricultura ecológica o se vincula únicamente a la agricultura sostenible con el medio ambiente, dejando en un segundo plano aspectos fundamentales como la viabilidad económica. Sin embargo, la sostenibilidad de la agricultura implica, como tenéis en la transferencia, un equilibrio integral entre aspectos económicos, sociales y ecológicos. El término agricultura sostenible está de moda y se utiliza mucho, pero tenemos la percepción de que muy poca gente sabe realmente lo que implica. En definitiva, queremos hacer constar que para que una explotación agraria pueda considerarse verdaderamente sostenible, deben cumplirse estas tres dimensiones. Para alcanzar la sostenibilidad plena tenemos por delante un gran desafío. Y esto es importante destacarlo porque solo una agricultura rentable podrá ejercer un efecto beneficioso en el ámbito social y ambiental. Sin rentabilidad, cualquier esfuerzo ambiental o social carece de continuidad, o dicho de otra manera, el uso del territorio desde una perspectiva sostenible no puede llevarse a cabo sin la participación de la actividad agraria. Los agricultores alicantinos asumimos con compromiso nuestra responsabilidad de producir cosechas manteniendo altos niveles de seguridad alimentaria y garantizar el estricto cumplimiento de las normas europeas en materia de trazabilidad, respeto al medio ambiente y bienestar animal. A cambio pedimos lo que es justo, precios en origen y una remuneración adecuada por nuestro trabajo y dedicación. Quiero acabar este primer bloque con una reflexión relacionada con el turismo. En la última sesión de este Consejo Económico y Social de la provincia, la Cámara de Comercio, de una manera brillante, presentó su informe sobre la situación económica actual y, entre otras cosas, destacó y puso de manifiesto que el primer motor económico de esta provincia es el turismo. 4 o 5 que controlan el 40% de las compras. Y esta es la estructura. Esta estructura que tenemos penaliza al agricultor. El agricultor genera riqueza para todos los que intervienen en la cadena alimentaria, menos para sí mismos. Ese es el eslabón más débil de la cadena. La gran distribución impone el escenario que más le conviene, no solamente en cuanto al precio, sino forma de pago, condiciones de entrega, devolución de la mercancía. Este es el escenario. Y me quiero entretener o parar un poco en los dos últimos, que son las peculiaridades del sector agrario, porque nosotros trabajamos con productos perecederos y se producen dos situaciones muy graves que yo creo que son la principal lacra. El precio se pone en destino y, por tanto, cuando nosotros tenemos un coste de producción añadido o adicional, no podemos repercutirlo en el precio, porque el precio no lo ponemos nosotros. En el sector agrario no ocurre. El precio viene establecido desde arriba, cada uno coge su margen de beneficios y lo que queda, lo que resulta, es lo que habéis oído en una de las prácticas comerciales, es la venta a resultas, es lo que resulta, o la venta a pérdidas, porque si encima lo que resulta está por debajo del coste de producción, eso es una venta a pérdida. Y esto ocurre en este sector, porque trabajamos con productos perecederos. ¿Qué se está haciendo al respecto? Pues la única manera de corregir estos abusos es mediante normativas. Se han hecho algunos avances, como la ley del 2013 de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria. No ha sido suficiente y se ha ido desarrollando algunos aspectos. A raíz de las manifestaciones que hemos tenido y de las protestas se ha conseguido mejorar algo. El Real Decreto
de febrero del 2020 pues, salió para satisfacer las demandas que teníamos en la calle de los agricultores, y todo eso al final la directiva comunitaria y el Real Decreto se refundieron en la ley 16 de 2011. Es una muy buena ley, tenemos una ley que está a favor del sector productor, que quiere corregir esos efectos perniciosos que tiene esta estructura de mercado, que quiere cambiar la cultura de las relaciones comerciales, que establece por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico que no se puede vender por debajo del coste de producción, y es una ley que está muy bien y que tenemos mucha voluntad, que no está dotada de recursos económicos. Hay una agencia que es la Agencia de Información y Control Alimentario, que son inspectores, funcionan como inspectores de Hacienda, pero hay muy pocos recursos económicos empleados en esa agencia, que son los que tienen que abrir expedientes sancionadores o expedientes informativos, que en su caso llegarán o no a sanciones. Y tenemos la sensación de que el Ministerio de Agricultura ha sacado la ley, pero no tiene voluntad de que se aplique realmente. Y estamos en ese impasse. Llevamos ya 4 años desde que se publicó esta ley, y todavía no vemos sus efectos, todavía no se está aplicando en la práctica. Dice muchas veces el presidente de Asaja Nacional, Pedro Barato, que es como si tuviéramos el código de circulación de vehículos y, bueno, pues vamos por la autopista, pasamos de 120 km por hora, nos ponemos a 150 km por hora y no nos multa nadie porque no hay guardia civil. Lo mismo, por supuesto, en la Dirección General de Tráfico sí que hay mucha guardia civil y todos sabemos que las multas que nos llegan a casa. En el caso nuestro no hay recursos, no se destinan de recursos a poner en marcha este sistema. Está publicado en la norma, pero en la práctica no está llegando. Y el Pacto Verde, bueno, lo primero que quiero decir es que resulta un poco, cuanto menos curioso, que estemos aquí diciendo que uno de los problemas que tiene la agricultura es precisamente provocado por una administración, en este caso Bruselas y la Comisión Europea. Pero bueno, es así, la verdad que es así. El Pacto Verde, la política agraria común, la PAC, que habéis oído todos hablar, es sin duda uno de los grandes activos del sector agrario. Sin embargo, su orientación actual está profundamente condicionada por las directrices del Pacto Verde Europeo, que introduce una serie de objetivos medioambientales que en ocasiones se imponen sobre las necesidades productivas del sector. Este enfoque implica medidas como, por ejemplo, reducción del 50% de los usos de productos fitosanitarios, disminución del 20% del empleo de fertilizantes y abonos, reserva del 10% de la superficie agraria para elementos no productivos, es decir, 10% que no se produzca, conversión del 25% de la superficie agraria útil en agricultura ecológica. Esto en Alicante lo cumplimos, pero no tiene que ser una imposición de una normativa, porque, por ejemplo, ahora durante la pandemia hemos tenido una crisis de comercialización con los productos ecológicos, porque la gente iba a lo básico, a lo que tenía menos precio. Y bueno, pues insistir en una cosa que luego no tiene mercado, pues es un problema importante. Ampliación de un 30% de las zonas protegidas dentro de la Red Natura 2000, fomento de la reducción del consumo de carne. Todo esto está establecido en el Pacto Verde. Estas medidas evidentemente están teniendo un impacto tangible y está acelerando la crisis de rentabilidad y falta de competitividad. Afortunadamente parece ser que esto lo están viendo en la Comisión Europea y esperemos que en el próximo periodo haya una revisión y podamos esto, porque realmente si sigue 5 años más este Pacto Verde, pues lo vamos a tener muy difícil para continuar. Las soluciones pasan por establecer un modelo equilibrado entre
la producción agraria y el medio ambiente, construido siempre desde el desdiálogo y el consenso con el sector agrario, porque no ha habido tampoco diálogo. Y desde nuestro punto de vista, desde la Santa Alicante, lo que se necesita es una PAC que contemple la agricultura, que respete el medio ambiente, pero no una agricultura subordinada al medio ambiente. El tema de la burocracia y la falta de simplificación de la PAC no voy a insistir mucho porque es un tema que todos conocéis, pero bueno, en Bruselas es todavía más tediosa y el aparato burocrático de Bruselas es mucho más parco que lo que podamos tener aquí en las administraciones. La seguridad alimentaria de los consumidores, ¿qué sentido tiene que se permita la introducción, la importación de productos de terceros países tratados con estos productos? No tiene ningún sentido. Sanidad vegetal, que viene relacionado con lo mismo. No hay en Europa un control exhaustivo, riguroso, homogéneo, que controle y que vigile la entrada de material vegetal. Y todas las plagas que tenemos ahora, Xylella, que ha destrozado 3 comarcas de la provincia de Alicante, la Marina Baixa, la Marina Alta y el Comtat, donde ha desaparecido el almendro, un cultivo emblemático de la zona, el cotonet, la pulvinaria, los trips. Todo esto viene de estos terceros países, del material vegetal importado por estos terceros países. O sea que no solamente nos hacen la competencia desleal, sino que además nos traen las plagas. Y relacionado con el otro punto, disponibilidad de materias activas. Y es que además, con este exceso de celo con el que la Unión Europea practica todo esto, pues nos han dejado sin materias activas con las que combatir las plagas. Y esta es un poco la realidad. No tenemos, hay determinados cultivos que no tienen ni un solo producto fitosanitario, ni una sola sustancia activa autorizada de la Unión Europea para combatir plagas que no tienen tampoco ninguna justificación ni riesgo porque hoy en día los productos fitosanitarios vienen con unos residuos que en 3 días se diluyen, o sea que no hay riesgo para el aplicador, no hay riesgo para el medio ambiente, no hay riesgo para el consumidor. Entonces, todos aquellos productos que no tengan estos riesgos, no hay una verdadera razón para prohibirlos o no autorizarlos. Para concluir este punto, yo creo que necesitamos una Europa diferente, de la que nos sintamos parte y no enemigos en nuestra propia casa. Los agricultores y ganaderos no estamos en contra de respetar el medio ambiente, ni de aplicar métodos de producción sostenibles, porque vivimos en él. Tampoco nos oponemos a la entrada de productos procedentes de terceros países. Lo que exigimos es justo. Las mismas reglas de juego para todos los que producimos y comercializamos frutas y hortalizas, sin excepciones y sin dobles estándares. Me gustaría destacar algunos aspectos que vienen a reforzar la importancia que tiene el trasvase Tajo Segura como infraestructura clave para mantenernos como agricultores en esta zona. En primer lugar, destacar que el déficit estructural, y la única cuenca de España que tiene déficit estructural es la cuenca del Segura, que se estima de media, dependiendo del año, en torno a menos 645 hectómetros cúbicos. Este desequilibrio afecta fundamentalmente a la comarca de la Vega Baja y al campo de Elche, que soporta la mayor parte de las consecuencias derivadas de esta escasez. La Vega Baja y el campo de Elche, en términos de renta agraria, representan 55-60% del valor económico del agro en la provincia de Alicante. En segundo lugar, reivindicar también nuestro derecho al agua. Todos los ciudadanos españoles tenemos derecho a la plena disponibilidad de agua como un bien esencial y corresponde a los poderes públicos garantizar su gestión responsable. Y en esta gestión responsable también está una distribución equitativa. Ningún territorio español es autosuficiente, ni ningún territorio extranjero es autosuficiente en todos los recursos naturales. Por lo que no podemos tener cada territorio, tener gas, tener agua, tener energía, producir energía eléctrica, combustible, petróleo. Es necesario esta distribución, es algo lógico. No existe ninguna razón entonces
para que aislemos el agua de una justa distribución. No existe un problema de déficit hídrico, no existe un problema generalizado de agua. En España tenemos agua suficiente para atender todas las demandas del país, todas. El problema es que el 70% de los recursos hídricos se concentran en 4 cuencas. Otro tema que me gusta insistir mucho es el tema que lo dice mucho don Antonio Gil Orcina, que es una eminencia, como saben, en estos temas del agua, es que el agua no es igual de beneficiosa por doquier. Que nosotros seamos Alicante, Murcia y Almería, seamos la huerta de Europa, la despensa de Europa, no es porque seamos más listos que nadie, es por esto. Es porque por las horas de sol que tenemos aquí, por el potencial enérgico y lumínico, que es lo que favorece la fotosíntesis. Entonces, estamos en un territorio, el territorio que más horas de sol tenemos de Europa, y por eso podemos hacer una agricultura competitiva, y por eso nos dedicamos a esto y queremos seguir dedicándonos a esto. Pero claro, nos hace falta tener esa disponibilidad de agua. En definitiva, y a modo de conclusión, el problema del agua es un problema, desde nuestro punto de vista, es un problema de falta de gestión y gobernanza del recurso. No hay gobernanza, no hay planificación. El problema del agua no hay que situarlo, no es un problema sectorial, no es un problema ambiental. El problema del agua es un problema político y territorial, el enfrentamiento de unos territorios, unas comunidades con otras. Hay comunidades que han asumido que tienen derecho al agua que pasa por sus ríos. La desmedida posición del Gobierno de Castilla-La Mancha ha logrado influir de manera decisiva en la posición del Gobierno de España y del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. En la actualidad, la extrema polarización del debate ha impedido un análisis técnico y objetivo de la situación, lo que ha llevado al trasvase a un punto de crítico y de gran incertidumbre, como estamos ahora. Cada vez que hay una inundación en un país desarrollado como España, o cada vez que hay una escasez estructural que repercute en impactos negativos, económico y social, y aquí en Alicante tenemos las dos cosas, lo que existe es un problema de desidia, lo que existe es un problema de falta de gobernanza. Una pequeña anécdota. Se ha producido en algunos años, nosotros aquí en Asaja Alicante, nuestros técnicos, hemos estado tramitando ayudas para los agricultores por sequía. Pues en el mismo periodo, nuestros compañeros de Asaja Aragón han estado tramitando ayudas para sus agricultores por inundación, por desbordamiento del río del Ebro, en el mismo momento. Claro, si todo lo arreglamos con subvenciones, yo creo que es evidente que lo que hay es un problema de gestión. No hay, esto se tiene que gestionar, no podemos estar asumiendo año tras año este problema. La solución desde el punto de vista de Asaja, y lo hemos puesto de manifiesto en muchos seminarios e intervenciones, pasan por garantizar la seguridad hídrica de una manera eficiente, equitativa y sostenible. ¿Y cómo se hace eso? Pues yo creo que hace falta ponerse en marcha y hacer un plan de infraestructuras hidráulicas integral. Por supuesto que garantice la continuidad del trapase Tajo Segura con las actuales normas de explotación y los caudales ecológicos consensuados por 5 comunidades autónomas, las 5 comunidades autónomas afectadas y el Gobierno de España, que esto no se cambie, es fundamental. Pero también un plan de infraestructuras que regule las aguas superficiales, que apueste por la depuración y la desalinización, que potencie la reutilización de los recursos disponibles, que eduque en el ahorro de agua, que optimice los aprovechamientos subterráneos, que invierta en nuevas infraestructuras para la captación y almacenamiento de agua. En definitiva, es urgente un plan de infraestructuras integral cuya raíz fundamental sean los cimientos que proporciona el trapase Tajo Segura en términos de seguridad hídrica, pero también contemplar todas y cada una de las fuentes de recursos hídricos. Estamos hablando de datos de peso que se traducen en hechos muy significativos que no se deben ignorar. Recientemente, en el informe de impacto socioeconómico elaborado por PricewaterhouseCoopers, cifra en 4.000 millones de euros la contribución de las actividades agrícolas vinculadas al Tajo Segura. Las hectáreas regadas
gracias al trasvase, representan aproximadamente el 34,7% de la superficie total del cultivo en Alicante. Del total de la producción hortofrutícola de la zona regada por el trasvase, cerca del 70% se destina a exportación. Lo importante que es para la balanza comercial. En fin, para concluir, simplemente formular un ruego en este pleno, que no es otro que el de solicitar encarecidamente a la sociedad civil representada en este Comité Económico y Social que haga suya nuestra defensa del trasvase Tajo Segura y nuestra defensa del agua para la provincia de Alicante, porque creo que es una causa común que debe unir a todos los grupos políticos y a los sectores productivos de nuestro territorio. El trasvase Tajo Segura no es un privilegio, sino una necesidad vital y una infraestructura estratégica para el presente y el futuro de la provincia de Alicante. Ya con esto termino. Muchas gracias.